Durante 25 años creí que conocía a mi familia perfectamente. Hasta que encontré una caja en el ático que destrozó todo lo que pensaba que sabía sobre quién realmente era. Necesito contar esta historia porque han pasado ya 6 meses y todavía no sé cómo procesar todo lo que descubrí. Es sobre mi familia, pero no es una de esas historias típicas de drama familiar. Esto es algo que literalmente cambió mi identidad completa y la forma en que veo a las personas que más amo en el mundo. Primero, déjenme darles contexto sobre mi familia porque es importante entender la dinámica que teníamos antes de que todo se fuera al carajo. Somos 5, mis papás, María y Carlos, mi hermana mayor Sandra de 28 años, mi hermano Diego de 26, y yo, que tengo 25. Siempre fuimos súper unidos. De esas familias que hacen cenas dominicales religiosas, que se van de vacaciones juntos, que celebran todos los cumpleaños por todo lo alto. Mis papás llevan 30 años casados y siempre los admiré como pareja. Se siguen tomando de la mano, se hacen bromas, se apoyan en todo. Mi mamá es maestra de primaria, súper cariñosa, de esas que siempre tiene galletas horneándose en el horno. Mi papá trabaja como contador en una empresa mediana, es tranquilo pero divertido, el típico papá que hace chistes malos pero que siempre está ahí cuando lo necesitas. Sandra es psicóloga, casada, ya tiene 2 hijos pequeños. Diego estudió ingeniería y trabaja en una startup de tecnología. Yo soy el menor, trabajo en marketing digital y hasta hace poco vivía con mis papás porque estaba ahorrando para comprar mi propio departamento. La cosa es que siempre sentí que era diferente al resto. No físicamente, todos somos morenos, de estatura promedio, con los mismos ojos cafés de mi papá. Pero en personalidad y gustos era como el raro de la familia. Sandra y Diego siempre fueron súper académicos, estudiantes excelentes, organizados, responsables. Yo era más creativo, más rebelde, me gustaba el arte, la música, las cosas que mis papás consideraban poco prácticas. No es que me rechazaran, pero siempre sentí que no terminaban de entenderme. Durante toda mi infancia y adolescencia tuve esta sensación rara de que no encajaba completamente. Como cuando todos se reían de algo y yo no le veía la gracia, o cuando mis hermanos tenían estas conversaciones súper técnicas y yo me quedaba en blanco. Pensé que era normal, cada familia tiene su oveja negra, ¿no? Pero había cosas pequeñas que siempre me llamaron la atención. Como que no tenía fotos de bebé en el hospital, solo desde como los 3 meses en adelante. O que cuando preguntaba sobre mi nacimiento, mis papás daban respuestas vagas o cambiaban el tema rápidamente. Una vez, cuando tenía como 15 años, le pregunté a mi mamá por qué no tenía fotos recién nacido como mis hermanos. Ella me dijo que se habían perdido en una mudanza, pero yo recordaba perfectamente que nunca nos habíamos mudado desde que nací. Otra vez encontré unos documentos de seguro médico donde aparecían Sandra, Diego y mis papás, pero mi nombre no estaba. Cuando pregunté, mi papá me dijo que me habían agregado después en una renovación separada. Tenía sentido, pero algo no se sentía bien. El punto de inflexión llegó hace 6 meses. Mis papás decidieron remodelar la casa y me pidieron ayuda para limpiar el ático y sacar cosas viejas. Era un sábado por la mañana. Sandra estaba con sus hijos, Diego tenía planes con su novia, así que fui solo yo. Mi mamá me preparó café y me dio una lista de cosas que quería guardar versus lo que podía tirar. El ático de mis papás era como un museo familiar. Cajas y cajas de fotos, documentos, recuerdos de vacaciones, trabajos escolares nuestros, ropa de bebé, juguetes viejos. Era nostálgico y divertido revisar todo. Estuve como 3 horas clasificando cosas cuando encontré una caja que estaba escondida detrás de otras, en un rincón bien metida. Era diferente al resto porque tenía candado y estaba envuelta en una bolsa de plástico, como si quisieran protegerla de la humedad. La curiosidad me pudo. Busqué algo para forzar el candado, que era súper viejo y se abrió fácil. Adentro había documentos, fotos y cartas. Al principio pensé que eran papeles importantes de mis papás, como testamentos o documentos de la casa. Pero cuando empecé a revisar, mi mundo se derrumbó. Lo primero que vi fue un certificado de nacimiento. Pero no era mío, aunque tenía mi nombre completo y mi fecha de nacimiento exacta. Los padres que aparecían eran Elena Ramírez y padre desconocido. Me quedé viendo el papel por como 5 minutos sin entender qué estaba pasando. ¿Por qué mis papás tenían un certificado de nacimiento falso mío? ¿Quién era Elena Ramírez? Seguí revisando y encontré más documentos. Papeles de adopción fechados cuando yo tenía 4 meses.
Una carta de una trabajadora social explicando que la madre biológica había decidido dar al bebé en adopción por no poder hacerse cargo. Pero la parte que me destrozó fueron las fotos. Había como 20 fotos de una chica joven, tal vez de 17 o 18 años, cargando a un bebé. El bebé era claramente yo. Tenía la misma marca de nacimiento en el brazo que yo tengo, y en una de las fotos se veía mi nombre escrito en una pulsera del hospital. La chica de las fotos. Dios, era como verme en espejo. Teníamos exactamente los mismos ojos, la misma forma de la cara, hasta la misma sonrisa. Era evidente que era mi madre biológica. También había cartas. Cartas escritas a mano por Elena dirigidas a mis papás, agradeciéndoles por adoptar a su hijo, explicando que era lo mejor para todos. En una de las cartas decía que había sido madre soltera a los 17 años, que el padre del bebé la había abandonado cuando supo del embarazo, y que ella no tenía recursos ni apoyo familiar para criarlo. Pero lo que más me impactó fue una carta que Elena había escrito dirigida específicamente a mí, para cuando fuera mayor. Decía cosas como que me amaba muchísimo pero que darme una familia estable era el mayor acto de amor que podía hacer por mí. Que esperaba que algún día pudiera entender su decisión y que tal vez, cuando fuera adulto, podríamos conocernos. Al final de la carta había una dirección y un número de teléfono, aunque eran de hace 25 años, así que probablemente ya no servían. Me quedé sentado en el piso del ático con todos esos papeles alrededor, llorando como no había llorado en años. No eran lágrimas de tristeza exactamente, era más como shock emocional total. Durante 25 años, mis papás me habían mentido sobre el origen más básico de mi existencia. No es que me adoptaran fuera malo, pero ¿por qué no me lo habían dicho nunca? ¿Por qué inventar toda esa historia sobre mi nacimiento? Empecé a recordar todas esas veces que había preguntado sobre mi infancia temprana y ellos habían evadido las respuestas. Todos esos momentos en que me sentía diferente al resto de la familia ahora tenían sentido perfecto. Bajé las escaleras con la caja en las manos. Mis papás estaban en la sala viendo televisión, súper relajados, sin idea de que su hijo acababa de descubrir que su vida entera había sido construida sobre una mentira. Mamá, papá, les dije con la voz quebrada, necesitamos hablar. Cuando vieron la caja en mis manos, la expresión de sus caras cambió completamente. Mi mamá se puso pálida y mi papá se levantó inmediatamente del sillón. Hijo. Empezó mi papá, pero yo lo interrumpí. ¿Cuándo pensaban decirme que soy adoptado? El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi mamá empezó a llorar y mi papá se veía como si alguien lo hubiera golpeado. ¿Cómo encontraste eso?, me preguntó mi mamá. Estaba en el ático, que es donde me pidieron que limpiara, les dije, probablemente con más agresividad de la que debería. La pregunta no es cómo lo encontré, sino porque me mintieron durante 25 años. Mi papá se sentó y se tapó la cara con las manos. Mi mamá se acercó a mí como si quisiera abrazarme, pero yo me alejé. No es lo que piensas, me dijo ella. ¿No es lo que pienso? Mamá, aquí está mi certificado de nacimiento real, los papeles de adopción, fotos de mi madre biológica, cartas explicando toda la situación. ¿Qué parte no es lo que pienso? Mi papá levantó la cabeza y me miró con los ojos rojos. Hijo, nosotros te amamos como si fueras nuestro hijo biológico desde el primer día que llegaste a casa. Para nosotros, tú eres nuestro hijo. No hay diferencia. Pero si hay diferencia, les grité. ¿La diferencia es que me mintieron durante toda mi vida? ¿La diferencia es que tengo una madre biológica de la que nunca supe nada? ¿La diferencia es que mi identidad completa es una mentira? Mi mamá se puso a llorar más fuerte. No queríamos que te sintieras diferente o menos querido. ¿En serio? Porque ¿saben qué? Siempre me sentí diferente. Toda mi vida sentí que no encajaba en esta familia. Y ustedes me dejaron pensar que algo estaba mal conmigo en lugar de simplemente decirme la verdad. Lo que siguió fue la conversación más difícil de mi vida. Entre lágrimas y discusiones, mis papás me contaron toda la historia real. Ellos habían estado tratando de tener un tercer hijo durante años después de que nació Diego, pero mi mamá había tenido varios embarazos que no llegaron a término. Cuando ya habían perdido la esperanza, una amiga de mi mamá que trabajaba en servicios sociales les contó sobre Elena, una adolescente embarazada que buscaba una familia para su bebé. Se conocieron durante el embarazo, y Elena específicamente los eligió a ellos después de varias entrevistas. Aparentemente tenía varias opciones de familias adoptivas,
pero sintió conexión con mis papás porque ya tenían experiencia con niños. Durante los últimos meses del embarazo, Elena incluso se quedó en nuestra casa ocasionalmente porque su propia familia la había rechazado. Mis hermanos la conocían, aunque eran muy pequeños para entender completamente la situación. Cuando nací, Elena me cargó en el hospital y pasó conmigo los primeros 3 días. Después firmó los papeles de adopción y desapareció de nuestras vidas. Y nunca más supieron de ella, les pregunté. Nos escribió un par de cartas los primeros años, preguntando cómo estabas, enviando saludos de cumpleaños. Pero después dejó de contactarnos. Creemos que siguió con su vida, me explicó mi papá. ¿Y por qué nunca me lo dijeron? Aquí fue donde la cosa se puso más complicada. Mis papás me explicaron que al principio sí tenían la intención de contarme cuando fuera mayor. Pero conforme pasaron los años, se fueron acostumbrando a que yo los viera como mis padres biológicos y sintieron que contarme la verdad solo me haría daño. Además, dijo mi mamá, tú nunca preguntaste directamente si eras adoptado. Preguntabas cosas sobre tu nacimiento, pero pensamos que eran preguntas normales de cualquier niño. Pero sí pregunté. Les pregunté sobre las fotos, sobre los documentos, sobre por qué me sentía diferente, y ustedes siempre me daban excusas o cambiaban el tema. Tienes razón, admitió mi papá. Conforme pasó el tiempo, se volvió más difícil encontrar el momento correcto para decírtelo. Y después pensamos que tal vez era mejor que nunca lo supieras. Esa conversación duró como 4 horas. Para el final, todos estábamos emocional y físicamente agotados. Les dije que necesitaba tiempo para procesar todo y me fui a caminar. Caminé por horas por el parque cerca de mi casa, tratando de reorganizar 25 años de recuerdos bajo esta nueva realidad. Cuando regresé a casa, mis hermanos ya estaban ahí. Mis papás les habían contado todo. La reacción de Sandra y Diego fue interesante. Sandra, siendo psicóloga, inmediatamente se puso en modo terapeuta familiar y empezó a analizar la situación desde todos los ángulos. Diego estaba más enojado con mis papás que yo. ¿En serio nunca les dijeron?, les reclamó Diego. Yo sí me acordaba que había una chica viviendo con nosotros cuando era chiquito, pero pensé que era una prima o algo así. Yo también tenía recuerdos vagos, agregó Sandra. Pero era tan pequeña que pensé que los había inventado. Resulta que mis hermanos sí sabían que había pasado algo cuando yo nací, pero eran demasiado chicos para entender qué era exactamente, y conforme crecieron, nunca les explicaron la situación completa. ¿Y qué vas a hacer ahora?, me preguntó Sandra. Esa era la gran pregunta. ¿Qué hace uno cuando descubre que toda su vida es una mentira? ¿Cómo procesas que las personas en las que más confías te han engañado durante décadas? Decidí tomarme un tiempo. Me mudé temporalmente con un amigo porque necesitaba espacio para pensar sin estar en la casa familiar todos los días. Durante las siguientes semanas, no les hablé a mis papás. Sé que suena dramático, pero necesitaba procesar mis emociones sin su influencia. Sandra y Diego me visitaban regularmente para asegurarse de que estuviera bien, pero respetaron mi decisión de tomar distancia. La parte más difícil era reorganizar mi identidad. Durante 25 años había construido mi personalidad pensando que era hijo biológico de María y Carlos, hermano menor de Sandra y Diego. De repente, esas bases fundamentales de quien yo era habían desaparecido. No es que dejara de amarlos, pero la confianza estaba rota. Cada recuerdo de mi infancia ahora tenía un contexto completamente diferente. Después de un mes de terapia individual que Sandra me ayudó a conseguir, decidí que quería buscar a Elena, mi madre biológica. Contraté a un investigador privado para que la encontrara. Con su nombre completo, fecha de nacimiento y la información de los documentos que había encontrado, no fue tan difícil ubicarla. Elena Ramírez, ahora Elena Martínez, vivía en otra ciudad a unas 3 horas de distancia. Se había casado a los 23 años, tenía 2 hijos más, y trabajaba como enfermera en un hospital público. El investigador me dio su información de contacto, pero me advirtió que debía ser muy cuidadoso con el acercamiento porque no sabía si ella querría tener contacto conmigo. Me tomé otra semana para decidir cómo contactarla. Finalmente opté por escribirle una carta explicando quién era y que había encontrado los documentos de mi adopción. Le dije que respetaría completamente si no quería tener contacto conmigo, pero que me encantaría conocerla si ella estaba dispuesta. Incluí mi número de teléfono y mi dirección de email, y se la envié sin esperar realmente una respuesta. 3 días después, mi teléfono sonó a las 8 de la mañana. Hola. ¿Habló con Miguel?, dijo una voz femenina nerviosa.
Sí, soy Miguel. Soy Elena. Elena Ramírez, bueno, ahora Elena Martínez. Recibí tu carta. Mi corazón se detuvo. Era la voz de mi madre biológica. No puedo creer que me hayas encontrado, me dijo, y podía escuchar que estaba llorando. He pensado en ti todos los días durante 25 años. Esa llamada duró 2 horas. Elena me contó su versión de la historia, que coincidía completamente con lo que mis papás adoptivos me habían dicho. Me explicó que había sido la decisión más difícil de su vida, pero que a los 17 años, sin apoyo familiar y sin recursos, sintió que darme en adopción era la única manera de asegurar que yo tuviera una buena vida. ¿Alguna vez te arrepentiste?, le pregunté. Todos los días, me respondió honestamente. Pero nunca me arrepentí de haberte dado una familia que te pudiera amar y cuidar como yo no podía hacerlo en ese momento. Me contó que había terminado la preparatoria, estudió enfermería, se casó con un hombre maravilloso que sabía toda mi historia, y había tenido 2 hijos más, una niña de 15 años y un niño de 12. ¿Ellos saben de mí?, le pregunté. Sí. Desde pequeños saben que tienen un hermano mayor que fue adoptado. Siempre esperé que algún día quisieras conocernos. Acordamos conocernos en persona la siguiente semana. Ella viajaría a mi ciudad y almorzaríamos en un lugar neutral. Mientras tanto, mis hermanos adoptivos me convencieron de que hablara con mis papás antes de conocer a Elena. Habían pasado 2 meses desde la confrontación inicial, y según Sandra y Diego, mis papás estaban destrozados. Accedí a verlos, pero en territorio neutral, en un café cerca de mi trabajo. Cuando llegué, mis papás se veían terribles. Habían perdido peso, tenían ojeras, mi mamá claramente había estado llorando mucho. Ver a las personas que más amaba en el mundo en ese estado por mi culpa me rompió el corazón, pero también me enojó porque sentía que ellos se habían hecho todo esto a sí mismos. Hijo, me dijo mi papá apenas nos sentamos, queremos que sepas que lo sentimos muchísimo. No hay excusa para haberte mentido durante tantos años. Tienes razón, les dije. No hay excusa. Mi mamá se puso a llorar inmediatamente. ¿Nos puedes perdonar? No lo sé, les respondí honestamente. Los amo, ustedes han sido mis papás durante 25 años, pero no sé cómo superar el hecho de que me mintieron sobre algo tan fundamental. Lo que siguió fue otra conversación larga y dolorosa. Pero esta vez fue diferente porque yo ya había tenido tiempo de procesar mis emociones y ellos habían tenido tiempo de reflexionar sobre sus acciones. Mi papá me explicó algo que me ayudó a entenderlos un poco mejor. Hijo, cuando Elena te puso en nuestros brazos por primera vez, fue como si hubieras nacido ese día. Para nosotros, ese fue el momento en que te convertiste en nuestro hijo. Todo lo anterior se sintió irrelevante. Pero no era irrelevante para mí, les dije. Yo tenía derecho a saber de dónde vengo. Tienes razón, admitió mi mamá. Fuimos egoístas. Queríamos ser tus únicos padres y pensamos que contarte sobre Elena te haría amarlos menos. Esa conversación no resolvió todo, pero fue un primer paso hacia la sanación. Les conté que había contactado a Elena y que íbamos a conocernos. La reacción de mis papás fue compleja, se veían asustados pero también aliviados de que yo estuviera tomando control de la situación. ¿Estás enojado con nosotros por no haberte contado sobre ella antes?, me preguntó mi mamá. Sí, les dije. Pero estoy más enojado por las mentiras que por la adopción en sí. Una semana después, conocí a Elena en persona. La reconocí inmediatamente cuando entró al restaurante. Era como ver una versión femenina y mayor de mí mismo. Teníamos los mismos gestos, la misma forma de caminar, hasta la misma manera de inclinar la cabeza cuando estábamos nerviosos. Nos abrazamos y ambos nos pusimos a llorar ahí mismo en la entrada del restaurante. Eres tan parecido a como te imaginé que serías, me dijo. Almorzamos durante 3 horas. Elena me contó todo sobre su vida, sobre mis medio hermanos, sobre su esposo. Me enseñó fotos de toda su familia y me explicó la historia completa de mi nacimiento desde su perspectiva. También me dio información sobre mi padre biológico, que era algo que ni siquiera sabía que quería saber hasta que ella lo mencionó. Se llamaba Roberto, me dijo. Era compañero de clase mío en la preparatoria. Cuando le conté del embarazo, me dijo que no era su problema y desapareció. Nunca más supe de él. Me enseñó una foto de él de la preparatoria. No me parecía en nada, definitivamente había heredado todos los genes de Elena. ¿Alguna vez quisiste buscarlo?, le pregunté. No, me respondió sin dudar.
Alguien que abandona a su hijo no merece conocerlo después. Durante esa comida, Elena me preguntó sobre mis padres adoptivos. Se veía genuinamente interesada en saber cómo había sido mi infancia. ¿Fueron buenos padres contigo?, me preguntó. Sí, le respondí honestamente. Fueron excelentes padres. Me amaron, me apoyaron, me dieron todo lo que necesitaba. Solo que, me mintieron sobre esto. Elena asintió. Entiendo por qué estás enojado. Pero espero que puedas perdonarlos. Cuando yo los elegí como tus padres, fue porque vi que eran buenas personas que te amarían incondicionalmente. Esa conversación con Elena cambió mi perspectiva sobre toda la situación. Me di cuenta de que mis padres adoptivos no habían actuado con malicia. Habían actuado desde el amor, aunque de manera equivocada. Elena también había actuado desde el amor al darme en adopción. Y yo estaba reaccionando desde el amor herido, no desde el odio. Elena y yo acordamos mantenernos en contacto regular. También me invitó a conocer a su familia cuando me sintiera listo. 2 semanas después, llamé a mis padres y les dije que quería que fuéramos a terapia familiar juntos. Las sesiones de terapia fueron intensas pero necesarias. Con la ayuda de un profesional, pudimos hablar de todos los sentimientos sin atacarnos los unos a los otros. Mi terapeuta nos ayudó a entender que este era un trauma familiar que había afectado a todos, no solo a mí. Mis padres también habían estado cargando con el miedo y la culpa durante 25 años. Después de 2 meses de terapia, me mudé de regreso a la casa familiar. No porque todo estuviera resuelto, sino porque decidí que quería reconstruir nuestra relación desde un lugar de honestidad completa. También conocí a la familia de Elena. Sus hijos, mis medio hermanos, me recibieron con los brazos abiertos. Su esposo fue súper amable y respetuoso conmigo. Fue raro pero hermoso tener de repente una segunda familia. Lo más loco de todo es que ahora tengo una perspectiva completamente diferente sobre lo que significa la familia. Mis padres adoptivos son mis papás porque me criaron, me amaron, me formaron como persona. Eso no cambia porque no compartamos genes. Elena es mi madre biológica y ahora también es parte de mi vida, pero de una manera diferente. Ella me dio la vida y me dio la oportunidad de tener una buena familia. Mis hermanos adoptivos siguen siendo mis hermanos, pero ahora también tengo medio hermanos biológicos. No hay competencia entre ellos, simplemente tengo más familia. Han pasado 6 meses desde que encontré esa caja en el ático, y puedo decir que aunque fue la experiencia más dolorosa de mi vida, también ha sido la más reveladora. Aprendí que la familia no se define solo por la sangre, sino por el amor y el compromiso. Aprendí que las personas pueden lastimarte profundamente incluso cuando actúan desde el amor. Y aprendí que los secretos, sin importar cuán bien intencionados sean, siempre causan más daño que la verdad. Mis padres y yo todavía estamos reconstruyendo la confianza. Hay días difíciles donde resurge el enojo o la decepción. Pero también hay días hermosos donde siento que nuestra relación es más fuerte y honesta que nunca. Elena y yo hemos desarrollado una amistad hermosa. No es una relación tradicional de madre e hijo porque yo ya tengo padres, pero es algo especial y único. Sus otros hijos han aceptado que soy parte de su familia, y yo los he aceptado como parte de la mía. La moraleja de toda esta historia, si es que hay una, es que la verdad siempre es mejor que la mentira, sin importar cuán dolorosa sea. Mis padres pensaron que me estaban protegiendo al no contarme sobre mi adopción, pero en realidad me estaban negando una parte fundamental de mi identidad. Tenía derecho a conocer mi historia completa, tanto la parte difícil como la parte hermosa. También aprendí que el amor es más complicado de lo que pensaba. Puedes amar profundamente a alguien y al mismo tiempo estar furioso con esa persona. Puedes perdonar sin olvidar. Puedes expandir tu concepto de familia sin disminuir el amor que sientes por las personas que ya considerabas familia. Si hay algún padre adoptivo leyendo esto, por favor, digan la verdad a sus hijos desde pequeños. Hagan que la adopción sea parte de su historia familiar de una manera positiva y normal. No esperen hasta que sea demasiado tarde y el secreto se vuelva más grande que el amor. Y si hay alguien que sospecha que hay secretos en su familia, confíen en sus instintos. Tienen derecho a conocer su propia historia. Hoy en día, mis 2 familias conviven armoniosamente. Elena y mis padres adoptivos incluso se han conocido y han hablado sobre mí y sobre las decisiones que tomaron hace 25 años. No son amigos, pero se respetan mutuamente y entienden que todos actuaron desde el amor. Tengo 4 padres, 4 hermanos, y una historia de origen que es complicada pero hermosa.
Mi identidad ya no está construida sobre mentiras, sino sobre la verdad completa de dónde vengo y quién soy. Y aunque el camino para llegar aquí fue doloroso, no cambiaría el resultado final por nada del mundo. La familia es lo que uno hace con ella, sin importar cómo llegue a formarse.